Hola. ¿Alguna vez te has sentado en el centro de tu propia vida y la has sentido implosionar a tu alrededor? Estaba a mitad de doblar la ropa cuando Marcela, mi esposa desde hacía 7 años, dejó su copa de vino como si fuera el mazo de un juez. Sus ojos no se encontraron con los míos. «Ya no te quiero», dijo como si estuviera pidiendo comida para llevar. Por un segundo pensé que la había oído mal. Quizás estaba citando una serie. Quizás era parte de una broma, alguna prueba extraña. Pero ella simplemente se quedó sentada allí, bajo el suave resplandor de nuestra sala de estar, con las piernas recogidas debajo de ella, en el sofá beige, tan calmada como el agua estancada. «¿Cómo dices?», pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. Marcela levantó la vista brevemente y luego la desvió hacia la chimenea. «Dije que he terminado, Javier. He terminado desde hace un tiempo. Algo dentro de mí se quebró. Eso es todo». Sin conversación, sin aviso. Tomó otro sorbo como si todo esto ya lo hubiera dicho 100 veces en su cabeza. «Lo he intentado, Javier. Simplemente no me escuchas. ¿Trabajas? ¿Vienes a casa? Comemos, te desplomas. Necesito más». Dejé caer la camisa que tenía en las manos. «¿Más? ¿Te refieres a otra persona?». Sus labios se fruncieron y luego se relajaron. «Ese no es el punto». «Oh, creo que sí lo es». Di un paso adelante, lo suficiente para ver el destello en sus ojos. «¿Estás viendo a alguien?». Exhaló por la nariz, ya cansada. «No importa, eso me lo dijo todo». El aire de la habitación se distorsionó. Nuestras fotos en la pared de repente parecían de extraños. Nosotros sonriendo en Tulum, nosotros besándonos bajo los fuegos artificiales. Ahora ni siquiera podía mirarme. Antes de que pudiera hablar, una voz suave desde el pasillo interrumpió. «Voy contigo». Era Daniela, la hermana menor de Marcela. Se había estado quedando con nosotros unas semanas, recién salida de una ruptura y entre departamentos. Estaba allí de pie con los brazos cruzados sobre su pijama de franela, el rostro pálido pero resuelto. Marcela parpadeó. «¿Qué?». Daniela se acercó a mí. «No vas a pasar por esto solo». «No, no». Marcela se mofó poniéndose de pie. «¿Qué estás haciendo? Esto no tiene nada que ver contigo». La voz de Daniela no se alzó, pero tampoco tembló. «A mí también me hiciste esto. ¿Recuerdas cómo me ignoraste en la universidad por decir la verdad sobre Diego? Tratas a la gente como si fueran lámparas de calor. Te pones bajo su luz hasta que ya no es lo suficientemente cálida, y entonces las desenchufas». La mandíbula de Marcela se crispó. «No conviertas esto en una cruzada moral. No sabes lo que es mantener un matrimonio». «Y tú», dijo Daniela, «no sabes lo que es quedarse». Silencio. Hasta el zumbido del refrigerador parecía más bajo. Agarré mi chaqueta con el corazón latiéndome en la garganta. Marcela ya no dijo una palabra más. Simplemente se volvió a sentar con la copa de vino temblando ligeramente en su mano. Daniela abrió la puerta antes de que yo pudiera hacerlo y salimos al aire nocturno, nítido y hueco. Miré hacia atrás solo una vez. Marcela estaba sentada mirando el fuego como si acabara de quemar su propia casa y no estuviera segura de si sentía arrepentimiento o alivio. Esa era mi vida. Días ordinarios. Yo era gerente de proyectos para una empresa de energía solar, fiable, equilibrado, el tipo de hombre que recordaba el día de la basura y revisaba la presión de las llantas. Me gustaban mis rutinas. Pensaba que nos daban seguridad, pero seguro no significa invencible. Esa noche, la versión de mí que pensé que era suficiente, proveedor, esposo, el que arreglaba las cosas en silencio, quedó de pie en la entrada con una bolsa de viaje y sin la menor idea de a dónde ir después, excepto que Daniela ya se había deslizado en el asiento del copiloto. Y así fue como empezó. Una traición tan silenciosa que ni siquiera cerró la puerta de un portazo al irse. La gasolinera era el único lugar abierto en kilómetros. Su letrero parpadeante zumbaba sobre nuestras cabezas como si intentara terminar una frase que no podía recordar.
Estaba allí apoyado en el cofre de mi coche, viendo cómo los números digitales subían en la bomba. Daniela estaba sentada en la banqueta a unos metros de distancia, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando a la nada. Ninguno de los dos dijo una palabra durante un rato. No fue incómodo, fue necesario. El tipo de silencio que se siente como lo único honesto que queda. La noche se había vuelto fría, un frío desértico, de ese que se te mete en las mangas por mucho que te cruces de brazos. Me subí la cremallera de la chamarra hasta la mitad y finalmente rompí el silencio. No tenías que venir conmigo. Daniela levantó la vista lentamente, una leve sonrisa dibujándose en la comisura de sus labios. Lo sé. No insistí más, pero después de una pausa, ella sí lo hizo. ¿Recuerdas el último día de Acción de Gracias?, preguntó apartando un mechón de pelo detrás de la oreja. Marcela se compró ese vestido nuevo y no paraba de hablar de cómo la hacía sentir innegablemente magnética. Asentí confundido. Sí. Lo dijo delante de mí 3 veces lo suficientemente alto, y cuando me reí, me preguntó si me sentía incómoda cerca de la confianza. Daniela me miró con los ojos vidriosos pero agudos. No se trataba del vestido. Incliné la cabeza captando el cambio en su voz. ¿De qué se trataba entonces? Estaba marcando territorio. Marcela siempre tenía que ser el sol en cada habitación. Al resto de nosotros se nos permitía orbitar a su alrededor, pero no brillar. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Daniela se levantó sacudiéndose los jeans. La he visto hacer esto con amigos, compañeros de trabajo y conmigo. No te odia, Javier. Simplemente odia cuando el espejo no la muestra a ella en control. La bomba se detuvo con un clic. Volví a colocar la manguera en su sitio y cogí el recibo, aunque ni siquiera lo miré. Lo dijo como si fuera una tarea, murmuré. Como si decir que ya no me quería fuera el último punto en su lista de cosas por hacer. Daniela se acercó. Lo dijo como si esperara que te rompieras. La miré a los ojos. Todavía estoy tratando de decidir si lo hice. Su voz se suavizó. No lo hiciste, te fuiste. Volvimos a subir al coche. Giré la llave, pero aún no arranqué. El motor zumbaba. Los faros pintaban el pavimento vacío frente a nosotros. Miré hacia adelante. ¿Cuándo empezó?, pregunté. Eso que tiene con quien quiera que sea. Daniela soltó un suave suspiro. Hace 6 meses, creo. Empezó a enviar mensajes durante la cena hablando de cómo se sentía revitalizada en el trabajo. Noté el tono, ese brillo en su voz cuando decía que alguien por fin veía sus ideas. No se trataba de hojas de cálculo, Javier. Nunca lo es. Se giró hacia mí. Creo que quería que la pillaras. Creo que quería que todo explotara para no tener que decir en voz alta que estaba aburrida. Aburrida. Esa palabra quemó más que la traición. La traición duele porque destroza, pero el aburrimiento, eso es erosión. Lento, silencioso, y lo que es peor, te hace sentir insignificante. Dijo que había terminado. Susurré más al parabrisas que a ella. Daniela se reclinó en el asiento, abrazándose más fuerte a su abrigo. Lo sé, pero tú no lo has hecho. Ese silencio regresó, todavía extendido por el coche como una espesa niebla. Un solo coche pasó por la carretera, sus faros cortando nuestros rostros y luego desapareciendo. Daniela finalmente murmuró: ¿podemos simplemente conducir? Conozco a alguien con una cabaña. Es tranquila, sin expectativas, sin espejos. No respondí de inmediato. No tuve que hacerlo. Giré suavemente el volante y volvimos a la carretera. El zumbido de las llantas sobre el asfalto llenó el espacio entre nosotros. No había ningún plan, ningún destino que pudiera nombrar todavía. Solo la creciente sensación de que algo importante acababa de empezar. Algo que no necesitaba ser arreglado, solo respirar. La cabaña parecía como si hubiera exhalado y finalmente se hubiera quedado dormida. Se asentaba baja en una arboleda de pinos a las afueras de Valle de Bravo, con la pintura verde descarapelada en las contraventanas
y un techo que se hundía ligeramente en el medio como los hombros de un anciano. Pero era cálida, y el silencio a su alrededor no era pesado. Se sentía ganado. Daniela tenía las llaves antes incluso de que yo preguntara. Su amiga Lorena era la dueña. La usaba los fines de semana cuando necesitaba escapar del ruido. Entramos sin ceremonias. Dentro olía a cedro, a polvo y a algo ligeramente dulce como velas de pino y recuerdos sobrantes. Una cama individual al fondo, un sofá delante, una vieja estufa de leña en la esquina ennegrecida por el tiempo. Dejé mi bolsa de viaje sin deshacerla. Daniela desapareció en la cocina y abrió una ventana lo justo para dejar entrar el exterior. Apenas hablamos. Esa primera noche me tumbé en la cama, mirando el techo manchado de agua mientras el suelo crujía bajo los silenciosos pasos de Daniela. En un momento dado, me trajo una cobija doblada y la dejó a los pies de la cama como una ofrenda de paz. Sin contacto visual, sin preguntas, solo presencia, del tipo que no te das cuenta que necesitas hasta que está ahí. Por la mañana algo había cambiado. El sonido de los huevos friéndose me despertó antes de que abriera los ojos. Durante unos segundos olvidé dónde estaba. Luego me senté lentamente y vi a Daniela moverse por la pequeña cocina como si hubiera vivido allí toda la vida, con el pelo recogido en un chongo desordenado, tarareando algo sin melodía, con un sartén en una mano. «Buenos días», dijo sin girarse. «Huele bien», respondí, frotándome los ojos para quitarme el sueño. Sirvió los huevos en un par de platos disparejos y los llevó a la pequeña mesa de madera junto a la ventana. Me hizo un gesto para que me sentara. Sin charlas triviales, sin actuaciones. Solo comida, como si el acto de alimentar me dijera más de lo que las palabras jamás podrían. A mitad del desayuno, se aclaró la garganta. «Puedo conseguirte una entrevista en mi empresa», dijo con la vista fija en su plato. «Necesitan un gerente de proyectos para una nueva división. Nada llamativo, pero un trabajo sólido. Gente que valora las cabezas tranquilas». La miré tratando de leer entre líneas. «No tenías que hacer eso». «Lo sé», dijo removiendo los huevos con el tenedor. «Pero quiero hacerlo». Asentí lentamente. «Lo pensaré». Terminamos en silencio, pero no el mismo tipo de silencio que me había seguido al salir de la casa de Marcela. Este no era un arma, era apacible, como una pausa en una conversación que tenía tiempo para respirar. Después del desayuno, ella salió a barrer el porche. La observé desde la ventana un rato. Noté cómo sus hombros se movían más despacio de lo habitual, como si ni siquiera ella confiara del todo en la quietud todavía. Llevaba semanas anestesiado. Incluso antes de que Marcela dijera las palabras, algo había empezado a calcificarse en mí. Los días se mezclaban. Me había estado moviendo en piloto automático, convenciéndome de que ser constante era suficiente, que mantener las luces encendidas, las facturas pagadas, las conversaciones educadas, contaba como un matrimonio. No lo era. Y necesité que Daniela hiciera huevos en una cabaña prestada para darme cuenta de que no había sentido paz de verdad en meses. Regresó adentro con las mejillas sonrosadas por el aire de la mañana. «¿Quieres ver el sendero detrás de la propiedad?», preguntó quitándose las botas. Negué con la cabeza. «Quizás más tarde». Se detuvo en el umbral, estudiándome con atención. «No tienes que hablar de ella». Solté un suspiro. No sabría por dónde empezar. «Entonces no empieces, simplemente sé». Lo dijo tan simplemente, como si la curación fuera algo en lo que pudieras dejarte llevar, como la niebla se desliza sobre un lago. El resto del día transcurrió así, lento, sin incidentes, amable. Ella leyó una novela de bolsillo frente al fuego, mientras yo me sentaba junto a la estufa, con una taza de algo herbal y caliente. No compartimos ninguna confesión. No lo necesitábamos. El duelo se sentaba en la habitación entre nosotros, pero ya no era afilado. Simplemente estaba ahí. Y cuando finalmente me acosté esa noche,
con la cabeza contra una almohada demasiado blanda, el sonido de la respiración tranquila de Daniela, llegando desde el sofá, me di cuenta de algo que no había sentido en semanas. No me estaba preparando para nada. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente dejé que la noche me abrazara. La oficina no era nada especial. Una empresa de logística de tamaño mediano, ubicada en un edificio de ladrillo que olía vagamente a tinta de impresora vieja y café quemado. Pero para mí bien podría haber sido una segunda oportunidad envuelta en luz fluorescente. Daniela había organizado la entrevista para el lunes siguiente. Me puse mi mejor camisa, todavía ligeramente arrugada de la maleta, y entré como si no acabara de dejar atrás las ruinas de mi matrimonio. El gerente, un hombre enjuto llamado Carlos, hizo preguntas básicas. Di respuestas prácticas. Sin encanto, sin ego, solo presencia. Para el viernes tenía un escritorio, una laptop y una tarjeta de acceso con mi nombre. No era llamativo, pero se sentía bien, sólido, útil. Y yo era bueno en ello. Algo en la estructura, la fiabilidad, encajó. Siempre había sido el tipo que mantenía las cosas en movimiento silenciosamente en segundo plano. Ahora ese rasgo finalmente se sentía como una fortaleza en lugar de un defecto. Cada tarde volvía a la cabaña con nuevas actualizaciones. Daniela escuchaba de verdad mientras tomaba té, o removía una olla de sopa en la estufa. Nunca interrumpía, nunca ofrecía consejos no solicitados. Solo asentía, sonreía, a veces se reía cuando imitaba el sarcasmo seco de Carlos. No tardé mucho en sentir que mis hombros comenzaban a relajarse sin siquiera darme cuenta. Los días de trabajo me daban ritmo y las tardes me daban paz. ¿Y Daniela? Ella me dio espacio para volver a sentirme yo mismo. Una noche, después de un día particularmente largo, entré en la cabaña y encontré el fuego ya encendido, mi manta favorita doblada sobre el respaldo de la silla y el olor a ajo asado y limón flotando en el aire. Levantó la vista de un libro, su rostro medio iluminado por la luz del fuego. ¿Uno difícil?, preguntó. Gratificante, dije quitándome las botas. Ella sonrió ante eso. Eres diferente cuando dices esa palabra. Ahora levanté una ceja. ¿Qué quieres decir? Antes la decías como un deber, ahora la dices como si te llenara. No tuve una respuesta para eso, pero por la forma en que sus ojos sostuvieron los míos un segundo más de lo habitual, sentí que quizás no la necesitaba. Cenamos en el porche esa noche, con los platos equilibrados en nuestros regazos. El frío se suavizaba con suéteres gruesos y el silencioso crepitar de los leños detrás de nosotros. El bosque a nuestro alrededor zumbaba abajo, vivo en su propio ritmo lento. No hubo declaraciones ni líneas cruzadas, solo algo seguro construyéndose lentamente, un tipo diferente de vínculo. Para la segunda semana me sorprendí tarareando de camino a casa. Para la tercera, esperaba con ansias nuestras cenas tranquilas más que cualquier otra cosa en el día. Y una tarde, mientras terminaba una hoja de cálculo en la mesa del comedor, Daniela pasó por detrás de mí y pasó suavemente su mano por mi hombro sin decir una palabra, solo un gesto suave y casual de presencia. No me inmuté, simplemente respiré y me di cuenta de que no me había sentido tan vivo en años. Empezó con una llamada perdida a las 11:42 de la noche, sin mensaje de voz, solo su nombre, Marcela, parpadeando en la pantalla como un fantasma intentando llamar a la puerta. Dejé que sonara hasta que se silenció. Daniela notó el parpadeo en mi teléfono desde el otro lado de la habitación, pero no dijo nada. Solo me miró de reojo y luego volvió a su libro, el suave susurro de las páginas haciendo toda la conversación. La segunda llamada llegó 2 noches después. Esta vez había un mensaje de voz. Oye, no sé si es un error llamarte, pero es que echo de menos cómo solían ser las cosas. ¿Podemos hablar? El tono era ensayado, medido, como si todavía quisiera sonar indiferente, pero no pudiera hacer que su voz obedeciera del todo.
No escuché más allá de la primera línea. Lo borré. Daniela estaba cortando zanahorias junto al fregadero esa noche. No preguntó quién era. No lo necesitaba. Al final de la semana, la voz de Marcela se había vuelto más cruda. Las palabras se mezclaban entre la ira y el duelo. He oído que estás mejor. Daniela le dijo a Lorena. Por supuesto que estás mejor ahora que me he ido. Los celos se colaban como el humo bajo una puerta cerrada. Aún así, no respondí. Algunas noches me sentaba en el porche con una taza de té, el teléfono vibrando en la mesa a mi lado, y simplemente lo dejaba sonar. Daniela salía con una manta, la ponía sobre mis hombros sin preguntar y se sentaba a mi lado sin necesidad de llenar el silencio. Esa quietud, la forma en que no intentaba arreglar nada, significaba más de lo que jamás podría explicar. Estoy orgullosa de ti, dijo suavemente una noche. ¿Por qué? Pregunté sin apartar la vista del horizonte. Por no mirar atrás. No dije nada, pero eso me golpeó más profundo de lo que esperaba, porque una parte de mí había mirado atrás, no para extrañar a Marcela, sino para tratar de entender qué parte de mí mismo había dejado atrás con ella, qué versión de mí había permitido que esa clase de distancia creciera sin darme cuenta, como la hiedra en la fachada de una casa que juras que volverás a pintar el próximo verano. Pero aquí con Daniela, el silencio no se sentía como negligencia, se sentía como paz. Los mensajes de voz de Marcela llegaron en oleadas después de eso, algunos pasivos, otros desgarradores. Simplemente no entiendo cómo has seguido adelante tan rápido. ¿Crees que ella te conoce como yo? Cometí un error. Pero para entonces su voz se había convertido en solo otro sonido en la cabaña, como el silbido de la tetera o el crepitar del fuego. Ni hostil ni bienvenido. Simplemente estaba ahí. Daniela nunca me pidió que la bloqueara. No lo necesitaba. Una noche, mientras jugábamos una tranquila partida de Scrabble junto al fuego, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez ni siquiera miré. Daniela levantó la vista captando el movimiento por el rabillo del ojo. «¿Sabes?», dijo suavemente colocando sus fichas. «A veces lo más valiente no es irse, es no volver». Formó la palabra avanzar. La miré fijamente por un largo momento y luego sonreí. El inicio del sendero en Peña Alta era el tipo de lugar que olía a agujas de pino secas, rocas frías y un vago recuerdo de humo de fogata. No había hecho senderismo en años. No de verdad, no desde antes de que las cosas empezaran a desmoronarse silenciosamente en casa. Pero Daniela me había convencido para unirme a la caminata comunitaria, diciendo que sería bueno moverse, respirar, reír con gente que no conocía los escombros por los que había caminado. El cielo era de ese tipo de azul que te hace sentir pequeño de una buena manera. Aparcamos justo antes de las 9 de la mañana. Nos reunimos con un grupo local de actividades al aire libre, tal vez una docena de personas, en su mayoría parejas, algunos excursionistas solitarios, un tipo con un gran sombrero flexible que parecía sacado de un reportaje de revista sobre la jubilación intrépida. Daniela me presentó a todos de manera casual. «Este es Javier», dijo con una sonrisa. «Ha estado cuidando la cabaña por mí». Eso provocó algunas risas y yo seguí la corriente. Me dedico a la contemplación profesional de madera. El grupo se rió. Se sintió fácil. Empezamos el ascenso y el aire de la mañana lo agudizó todo. Mis sentidos, mi ritmo, incluso el sonido de la risa de Daniela mientras charlaba con una mujer sobre su sistema de compostaje. Mientras caminábamos, me puse al lado de un tipo llamado Teo, un ingeniero jubilado que ahora pasaba sus días arreglando senderos y dando consejos no solicitados sobre equipo a todos los menores de 30. «¿Y bien?», preguntó después de que superamos una curva rocosa. «¿Cuánto tiempo llevas por aquí?» «Unas semanas», dije. Solo necesitaba algo de espacio. Asentí como si lo entendiera sin necesidad de detalles. «Te ves más ligero», dijo. No en el sentido de perder peso, sino menos agobiado. No estaba acostumbrado a que me leyeran así.
Antes de que pudiera responder, Daniela se acercó corriendo a nuestro lado, ligeramente sin aliento, con las mejillas sonrosadas por la subida. Me entregó una barrita de granola como si fuéramos compañeros de equipo. «Lo estás haciendo mejor que la semana pasada», dijo. Teo sonrió ante el intercambio. «¿Están juntos?» Daniela me miró de reojo, pero dijo, «No». Yo sonreí. «Solo sobreviviendo en el bosque». Teo levantó una ceja, pero no insistió. Seguimos subiendo, y en algún lugar cerca de la cumbre nos detuvimos a beber agua. La vista se extendía amplia, los valles desplegándose como una pintura en la que podrías entrar. Me recosté contra una roca, observando a Daniela hablar con un niño sobre el canto de los pájaros, y algo suave se asentó dentro de mí. No anhelo, no deseo, solo presencia, como si finalmente estuviera en la habitación de mi propia vida de nuevo. Pero mientras reíamos, nos estirábamos y tomábamos fotos de grupo en la cima, ninguno de nosotros se percató de la figura solitaria en el borde inferior del sendero, medio oculta por los árboles. Marcela. No me enteraría hasta más tarde de que se había enterado de la caminata por un viejo amigo en común que todavía seguía las redes sociales de Daniela. No sabría que había conducido 2 horas solo para aparcar al pie de la colina, observar desde la distancia y ver si yo parecía diferente. Y al parecer, sí, porque nunca se acercó, nunca llamó. Simplemente observó cómo yo sostenía un termo, me reía de un chiste que alguien contó, ayudaba a un adolescente a navegar un tramo empinado de roca. Vio a Daniela pasar su brazo ligeramente por el mío mientras descendíamos, no de forma romántica, sino como 2 personas con su propio ritmo. Marcela se quedó quieta a la sombra de un pino, el viento tirando del dobladillo de su chamarra, su teléfono apretado en una mano, y permaneció allí hasta que nos fuimos. Esa tarde, de vuelta en la cabaña, me quité los zapatos en el porche, con los dedos de los pies doloridos, los pulmones todavía llenos de aire de montaña. Daniela dejó caer su mochila de senderismo con un golpe seco, se estiró y me miró. «No creo que te haya visto reír así antes». «Yo tampoco», dije. Las luciérnagas habían salido temprano, pequeños destellos de oro flotando en el crepúsculo. Nos sentamos uno al lado del otro en los escalones del porche, las rodillas casi tocándose, sin decir nada durante un rato. Luego, suavemente, Daniela susurró. «¿No solo te ves más ligero, Javier? ¿Te sientes más ligero?» Me volví hacia ella a punto de decir algo, pero me detuve. No todo necesitaba palabras. No esa noche. La fogata crepitaba bajo un ritmo al que podías acompasar tu respiración. Nos sentamos en el tipo de silencio que no presiona para conversar, solo lo permite cuando está listo. Las estrellas habían salido lentamente como si necesitaran permiso. Un escalofrío ligero cabalgaba sobre el viento, pero no nos acercamos más. Todavía no. Daniela recogió las piernas en la silla de madera, una cobija envuelta alrededor de sus hombros. Trajo 2 tazas, la mía llena de café negro, la suya con algo dulce con canela. De vez en cuando el fuego chasqueaba enviando pequeñas chispas hacia arriba. Las vimos desaparecer en el cielo como si tuvieran un lugar mejor donde estar. «¿Alguna vez piensas en lo rápido que todo cambia?», preguntó sin mirarme. «Como que un minuto estás planeando las vacaciones del próximo verano y al siguiente estás durmiendo en una cabaña prestada y preguntándote si algo de eso fue real». Asentí lentamente. «Sí, a cada hora». Bebió un sorbo de su bebida. Marcela siempre supo cómo hacer que la gente orbitara a su alrededor. A veces envidiaba eso. Pensaba que quizás ella tenía algo que yo no. La miré sorprendido. «¿Tú?», rió suavemente, pero la risa no llegó a sus ojos. Ella tenía el foco, la atención. La gente escuchaba cuando hablaba. Yo solo era Daniela, la que limpiaba después del espectáculo. Su voz se quebró ligeramente. Dejó su taza con cuidado en el reposabrazos. Durante años la vi conseguirlo todo. La admiración, los aplausos, y a ti. Se giró hacia el fuego, no hacia mí.
Y pensé, eso es lo que significa ser elegida. Las palabras quedaron pesadas entre nosotros. No me moví. Ella tampoco. Luego, suavemente dije, de todos modos, siempre confié más en ti. Se giró lentamente, sus ojos buscando los míos. ¿De verdad? Asentí una vez. Escuchabas, veías cosas que ella no se molestaba en ver. Hacías las preguntas correctas, incluso cuando apenas hablábamos. Su mano rozó la mía en el reposabrazos. Ninguno de los dos la apartó. El contacto fue ligero como una pluma, solo piel contra piel, cálido y quieto. No miramos nuestras manos, solo nos miramos el uno al otro. El fuego danzaba, la brisa susurraba entre los árboles. Habría sido tan fácil en ese momento inclinarse, dejar que las emociones se convirtieran en algo dulce e irreversible. Pero ninguno de los dos se movió. Simplemente dejamos que el aire flotara allí, lleno de todo lo no dicho. Después de una larga pausa, susurró. Tienes un buen corazón, Javier. No estás roto. Se me hizo un nudo en la garganta. Tú tampoco. Nos quedamos así un rato, los dedos rozándose, los corazones abiertos, pero todavía en guardia. El fuego se consumió lentamente, pero no se apagó. Y nosotros tampoco. Era un martes ordinario en todos los sentidos. Correos electrónicos, reuniones de equipo, los chistes secos de Carlos sobre hojas de cálculo que se comportaban como niños pequeños. Me había deslizado en un ritmo tranquilo en la oficina, uno que me mantenía anclado. Daniela me preparó el almuerzo ese día, sobras de estofado de lentejas y una nota escrita a mano en una servilleta que simplemente decía, «No te olvides de respirar». Sonreí cuando la vi. No había sonreído a una servilleta en años. Al mediodía estaba en el pequeño parque al otro lado de la calle de la oficina, sentado en una banca con mi tupper equilibrado en la rodilla, el sol calentando mis hombros. Entonces oí su voz. «Esperaba que todavía comieras aquí». Levanté la vista y allí estaba ella, Marcela, el pelo recogido, gafas de sol enormes, una sonrisa forzada. Llevaba el mismo perfume que recordaba, y por una fracción de segundo despertó algo familiar en mí. Pero luego la incomodidad golpeó igual de rápido. «¿Qué haces aquí?», pregunté manteniendo mi tono neutral. Se sentó en la banca como si fuera su derecho. Estaba por la zona. Era mentira. Ambos lo sabíamos. Su departamento estaba a 2 horas de distancia, pero no dije nada. Se quitó las gafas de sol y se giró hacia mí, escudriñando mi rostro como si esperara encontrar arrepentimiento detrás de mi calma. «Te ves bien», dijo suavemente. «Más sano». «Lo estoy», respondí. Tragó saliva con dificultad ante eso. «He estado pensando mucho en todo, en nosotros». Asentí más por cortesía que por interés. «¿De verdad no vas a decir nada?», preguntó con la voz subiendo ligeramente. «¿Qué te gustaría que dijera? ¿Que quizás me echas de menos?». Respiré lentamente y luego dejé el tenedor. A nuestro alrededor, los pájaros piaban y un perro ladraba en la distancia. La vida no se detuvo para esta escena. Ni un poco. La voz de Marcela cambió de marcha, más suave ahora. «Cometí un error. Entré en pánico. Actué con frialdad. Te aparté porque no sabía cómo decir que me estaba ahogando. Y ahora, viéndote así». Se interrumpió parpadeando rápidamente. No respondí. No grité. No acusé. No busqué su mano como si quizás hubiera algo que salvar. Simplemente me senté con el silencio porque no le debía mi dolor. Un compañero de trabajo pasó con una ensalada para llevar y me lanzó una mirada curiosa. Asentí ligeramente, como diciendo, «Sí, esto es exactamente tan incómodo como parece». Marcela debió de verlo también. «Estás con Daniela ahora, ¿verdad?», preguntó con la voz repentinamente afilada. No respondí a eso, no porque estuviera ocultando algo, sino porque definir lo que Daniela y yo teníamos en el lenguaje que Marcela usaba sería un insulto. «Siempre estuvo esperando entre bastidores», dijo Marcela, la amargura curvando los bordes de sus palabras. «¿Crees que no se volverá contra ti también?».
La miré a los ojos, firme. Ella nunca tuvo que darse la vuelta. Ya me estaba mirando a mí. La boca de Marcela se abrió y luego se cerró. El golpe había llegado. Me levanté recogiendo mis cosas con calma. «Cuídate, Marcela». «Javier», empezó extendiendo la mano, apenas rozando mi manga. Di un paso atrás. «Te perdoné hace mucho tiempo», dije suavemente, «pero no voy a volver». Su rostro se arrugó por medio segundo antes de que se pusiera las gafas de sol. De nuevo el escudo volviendo a su lugar. Me di la vuelta y me alejé. No me apresuré, no temblé. Simplemente caminé con la misma facilidad que había luchado por ganar. Y cuando crucé la calle, de vuelta al vestíbulo de mi nueva vida, no miré atrás. El desierto tenía un tipo de silencio diferente. No del que resuena con cosas no dichas, sino del que lo absorbe todo. Lo retiene en la tierra agrietada y deja que el viento decida qué vale la pena conservar. Aterrizamos en Baja California justo después del mediodía. Daniela llevaba unas gafas de sol demasiado grandes para su cara y una sonrisa que no intentaba ocultar. Insistió en que rentáramos un Jeep Wrangler destartalado en lugar de algo práctico, diciendo que el polvo nos haría parecer forajidos. No discutí. Pasamos la primera tarde sin hacer nada productivo, solo conduciendo con las ventanillas bajadas, la música alta, canciones que ambos conocíamos a medias, armonizando desafinadamente, riendo cuando uno de nosotros destrozaba la letra. Se sentía como tener 17 años de nuevo, pero mejor, porque ahora sabíamos lo rara que era esta clase de alegría. Nuestra primera parada fue un restaurante de carretera con pintura turquesa descarapelada y un letrero de pizarra que decía «Especial del día, langosta y verdad». Daniela pidió ambos. Mientras esperábamos, preguntó «¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?» Negué con la cabeza, con los ojos en el menú de cuero agrietado. «No, pero me alegro de que no se parezca a lo que solía ser». Esa noche nos quedamos en un acogedor Airbnb estilo adobe en Todos Santos, con paredes redondeadas, cobijas gruesas y un suelo de madera que crujía y susurraba con cada paso. Había un pequeño patio exterior con luces colgadas donde nos sentamos con tazas de chocolate y sin ninguna agenda. Daniela se reclinó en la silla a mi lado, con los pies apoyados en el borde. «¿Quieres jugar al juego de los recuerdos?», preguntó. «¿Qué es eso?» «Solo di un recuerdo. No tiene por qué ser importante. Puede ser tonto, pero real. Intercambiamos hasta que uno de nosotros se quede sin ellos». Asentí. «Tú primero». Miró las estrellas y luego dijo: «Una vez Marcela me retó a besar a un extraño en una librería. Lo hice. Se llamaba Pedro. Olía a regaliz y me dijo que parpadeaba demasiado cuando mentía». Me reí. «Eso cuadra. Mi turno. En la prepa le di a una chica un casete que tardé horas en hacer. Me dijo que a su hermano le gustó más que a ella. Terminaron saliendo». Daniela resopló. «Por favor, dime que se llamaba Ashley». «Jessica», dije, pero casi. Continuamos así durante más de una hora. Historias sobre viejas amistades, trabajos de verano, malos cortes de pelo y cenas familiares. Nada trascendental. Pero cuando nos quedamos sin historias, me di cuenta de algo extraño. No había pensado en Marcela ni una sola vez. A la mañana siguiente, paseamos por un mercado de arte al aire libre. Daniela se detuvo en un puesto que vendía diarios hechos a mano. Pasó los dedos por las cubiertas, cada una cosida con una palabra diferente. Comenzar, perdonar, vagar, quedarse. Sostuvo la que decía comenzar y preguntó: ¿demasiado obvio? Negué con la cabeza. Perfecto. Lo compró. No tomamos muchas fotos en el viaje, sin poses estudiadas ni selfies con filtro, solo unas pocas instantáneas. Daniela insistió en una foto tonta de nosotros con camisetas de turista a juego, otra con su pelo volando de lado por el viento, mientras yo me reía detrás de ella. No eran una prueba para nadie más, solo marcas para nosotros mismos. En el vuelo de regreso, Daniela apoyó ligeramente la cabeza en mi hombro y cerró los ojos.
Dejé que la mía descansara sobre la suya sin pensar, y cuando aterrizamos no sentí que estuviera regresando al mismo lugar que había dejado. Sentí que finalmente estaba llegando a un lugar nuevo. Volvimos a la cabaña justo antes del atardecer. La grava crujió bajo los neumáticos como si nos hubiera echado de menos. Daniela se estiró en cuanto salió del coche, con los brazos abiertos, la cabeza inclinada hacia el cielo anaranjado. «Este lugar todavía huele a pino y segundas oportunidades», dijo con una sonrisa. Dentro todo estaba tal como lo habíamos dejado. Una manta todavía doblada sobre el sofá, un libro boca abajo en la mesa de café, la taza que olvidé lavar todavía junto al fregadero. Se sentía habitado, ya no como una solución temporal, sino como un hogar que había esperado en silencio. Mientras Daniela deshacía la compra, yo revisé la pequeña pila de correo que Lorena había recogido durante nuestro viaje. Unos cuantos folletos, un recordatorio del dentista, un sobre de color crema con mi nombre escrito con la caligrafía en bucles de Marcela. Sin remitente, solo un nombre. Lo miré fijamente durante un largo rato. Daniela miró desde la cocina. «¿Estás bien?» No lo oculté. Sostuve el sobre. «Es de ella». No se inmutó. Solo asintió una vez y volvió a clasificar las verduras. Caminé hacia el escritorio junto a la ventana y me senté. Giré el sobre en mis manos. Era más pesado de lo que esperaba, como si su disculpa tuviera un peso físico. La primera línea decía: «Javier, siento haber tenido que decirlo de la manera en que lo hice». Dejé de leer. No por ira, ni siquiera por tristeza, sino por certeza. Porque esa única línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Seguía narrando su versión, seguía explicando, seguía intentando que el final fuera suyo, y yo ya no necesitaba su versión. Volví a doblar la carta, la guardé en el cajón y lo cerré suavemente. Algunas cosas merecen terminar en silencio. Cuando me di la vuelta, Daniela estaba encendiendo la estufa. El suave clic del encendedor, el silbido de la llama, sonó como un signo de puntuación. Ni un final, ni un principio. Solo el ahora. Me uní a ella en la cocina pelando zanahorias mientras ella picaba cebollas. Ninguno de los dos volvió a hablar de la carta. Más tarde esa noche, me quedé en el porche mientras ella preparaba té, observando cómo el viento doblaba suavemente los árboles, como si todo el bosque estuviera respirando lenta y profundamente. El cajón dentro de la cabaña permaneció cerrado. Ese capítulo no estaba olvidado, simplemente ya no era relevante. Las palabras de Marcela podían vivir allí, prensadas entre el silencio y la madera suave sin leer. No necesitaba diseccionarlas, no necesitaba entender sus motivos o errores, porque por una vez no estaba de pie en una historia que otra persona estaba escribiendo. Estaba viviendo en la mía propia. Y esta vez no me estaba preparando para el final. Estaba aprendiendo a quedarme. Era un domingo de esos que parecían hechos para la poesía. Sol bajo, aire fresco, y esa clase de quietud que envolvía el pueblo como una mano suave. Daniela y yo habíamos ido en coche a la plaza para el evento de autores de otoño de la librería local. Algo pequeño. Escritores locales leyendo en voz alta. Gente reunida para tomar sidra y fingir que todos tenían novelas dentro de ellos también. A Daniela le encantaban cosas como esta. Historias, momentos envueltos en palabras. Llevaba un abrigo de lana, el pelo recogido, las mejillas sonrosadas por el frío. Rebuscamos entre las pilas de libros, pasando páginas, riéndonos de títulos extraños. En un momento sostuve una colección de poesía titulada El problema de quedarse. Ella sonrió con ironía. Apropiado. Quizás yo escriba la secuela, dije. No dijo nada a eso, solo me miró, una mirada firme, como si ya supiera que lo haría. Estábamos junto al puesto de poesía, ella hojeando un libro de haikus, yo leyendo una página sobre el duelo escrita como un informe meteorológico, cuando sentí el cambio. El tipo de cambio en el aire que no oyes, sino que sientes. Marcela estaba de pie justo dentro de la puerta, sola,
vistiendo algo demasiado formal para la ocasión. El pelo perfecto, los ojos escaneando la habitación como si esperara que estuviéramos en ella y no estuviera preparada cuando realmente lo estábamos. Nuestras miradas se encontraron y por primera vez no sentí que nada se derrumbara. Ni dolor agudo, ni vieja pena. Solo quietud. Caminó hacia nosotros lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Sus hombros erguidos como si hubiera ensayado esto, como si cada palabra estuviera esperando detrás de sus dientes. Daniela se hizo ligeramente a un lado, pero no se fue. Marcela se detuvo frente a mí. Su voz era baja. «Lo siento». La palabra quedó suspendida allí por un segundo. Sin súplica, sin excusas. Asentí. «Lo sé». Pude ver en sus ojos cómo quería seguir con algo más, un segundo acto, un quizás. Pero no le di espacio para eso. En cambio, miré a Daniela y sin dudarlo busqué su mano. Estaba cálida, sólida, inmediata. Los ojos de Marcela se desviaron hacia ella. Luego volvieron a mí. Abrió la boca, pero yo hablé primero. «Adiós, Marcela». No fue cruel, no fue cortante. Fue una línea trazada suave pero firmemente en la arena. Nos miró fijamente durante un suspiro demasiado largo. Luego se dio la vuelta y salió a la luz de la tarde. Así de simple. No la seguimos, no la vimos irse. Simplemente nos quedamos allí con los dedos entrelazados entre estanterías de poemas y lomos de libros, como si el silencio nunca se hubiera roto. Más tarde nos sentamos fuera de la tienda con tazas de sidra humeando entre nuestras palmas. El sol se hundió más bajo, derramando oro sobre todo. Daniela me miró, su expresión suave pero comprensiva. «Eso se sintió final», dijo. «Lo fue», respondí. Un pájaro aterrizó en el borde de nuestra mesa, picoteó una miga una vez y luego se fue volando. Sin ceremonia, solo movimiento. Miré a Daniela de nuevo. La miré de verdad y supe que esto no era solo el final de algo, era el comienzo de otra cosa. No más ruidoso, no más grande, solo verdadero. Y esta vez no tenía miedo. Adiós.